sino como también por lo del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ahora, recordemos. Moisés es enviado para liberar al pueblo. Y luego Dios llama a su hermano Aarón, que por cierto, fue el que habló cada vez que Moisés se presentaba delante de Faraón. Era Aarón el que hablaba. Sé que en la película con Charlton Heston, pues él era el que hablaba y hacía todo, pero en realidad en la palabra y en otras películas lo muestran así. Moisés no hablaba. El que hablaba era Aarón. Ahora esto porque Moisés lo quiso así. Recordemos, cuando Dios lo llama, no, soy tartamudo. No te preocupes, tu hermano Aarón va a hablar por ti. Y Aarón fue el que habló. Y luego cuando salen al desierto, Dios ordena a Aarón como sumo sacerdote de Israel. Ahora, cuando Dios habla de la obra de liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, va a decir que Él sacó a su pueblo con alas de águila. Una de esas alas era Moisés y la otra era Aarón. O sea, Dios los pone en el mismo nivel de jerarquía. Porque Moisés iba a representar a Dios ante el pueblo. Moisés iba a hablarle al pueblo las palabras de Dios. Pero Aarón iba a representar al pueblo delante de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Ahora Dios los pone al mismo nivel y yo no podría decir, Señor, pero, ¿en serio? Ya Moisés, entiendo, ¿no? Un tipo criado en... Ahora, es necesario que el sumo sacerdote fuese alguien del pueblo. No podía ser Moisés, porque Moisés no había crecido como un hebreo normal. Moisés no había sido azotado allí haciendo adobes. Moisés no había vivido esas cosas. Moisés había sido criado como un príncipe de Egipto. Estaba acostumbrado a otro tipo de vida. Si bien él era hebreo y en determinado momento de su vida quiso vivir como ellos, lo cierto es que él no podía entender todo el sufrimiento de ellos. Aarón sí. Aarón había estado allí con ellos. Era uno de ellos. Entonces, él los iba a representar. Ya es como que en una mesa de directorio haya un representante de todo el plan ejecutivo y haya un representante de los obreros. ¿Sabes que no puede ser un ejecutivo el que representa a los obreros? Tiene que ser un obrero, para que tenga voz al hablar por ellos. Ahora, Aarón, dice Moisés, 40 días ahí en la montaña, hablando cara a cara con Dios. Mientras tanto Aarón está ahí abajo y viene y le dicen, oye Aarón, Moisés se demora mucho. Sí, pero ya va a bajar. No, pero es que mira, si pasa algo, vamos a Egipto, haznos un Dios para llevarlo delante. No, por favor Aarón, tú sabes hacer este trabajo, haznos un Dios. Bueno, tráigame todo el oro que tengan. Le traen todo el oro, funde. La palabra dice que hizo uso de sus habilidades como artesano, o sea que le dio forma y todo, y les hizo un becerro. Cuando Moisés baja y pregunta qué pasó, y le dicen, Aarón hizo esto, Moisés le dice, ¿qué te hizo este pueblo? ¿Qué mal te ha hecho este pueblo? Que tú le estás haciendo esto. No, yo no sé qué pasó, yo solo agarré, fundí el oro, lo saqué y salió un becerro. Sí, salió. Oye, ese auto, no sé, yo estaba pasando por la calle y de repente vino un viento y se juntaron unas latas y ahí está el carro. O sea, en serio. Ni siquiera fue que se arrepintió, que dijo, Señor, no, nada. Fresco como lechuga. No sé, yo fundí,
salió un becerro. Bueno, a este Aarón, con esa personalidad, con todas estas cosas, Dios lo dijo. ¿Por qué? Porque estaba representando al pueblo. Ahora, pasaba eso. Pasaba que las personas el pueblo llegó a depender mucho de la habilidad, de la consagración de su sumo sacerdote. Aarón ejerció su ministerio y luego de él vino su hijo, que su hijo era alguien que estaba totalmente consagrado a Dios y a Israel le fue muy bien. Hubieron épocas, es que él era el representante, entonces no importaba en sí qué tan bueno o malo fuera el pueblo, como más importante era qué tan bueno o malo era el representante. ¿Se entiende? Porque si el representante no era hábil y era torpe, aunque el pueblo fuese una maravilla, no les iba a ir bien. Pero si el representante era genial, maravilloso, aunque el pueblo estuviera mal, él es el que se iba a acercar a hablar con Dios. Dios lo iba a escuchar a él en representación del pueblo. Entonces, si él lo hacía bien, Dios le iba a dar al pueblo oportunidades. Dependían de qué tan bueno era su sumo sacerdote. Más que de qué tan bueno eran ellos. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Cierto? O sea, no es que alguien decía, yo quiero ser sumo sacerdote. No, era Dios el que designaba. Incluso, hubo una ocasión en la que vinieron a protestarle a Moisés por la elección de Aarón. Oye, Moisés, pero ya, a ti te podemos escuchar, pero Aarón, sin vergüenza. Ya te olvidas que esa vez, cuando tú fuiste a la montaña, él hizo el becerro. ¿Y cómo es que Dios ahora lo va a poner delante de todos? ¿Estás seguro, Moisés? ¿No te estarás equivocando? Bueno, ¿saben qué? Mañana vengan todos. Cada uno va a tener un incensario y cada uno va a tener un báculo. ¿Ya? Y Dios se va a encargar de mostrar a quién Él favorece. ¿Ya? Yo acá no me voy a meter, Dios es el que va a mostrar. Bueno, fueron al día siguiente todos los postulantes a sumo sacerdote, con su incensario y con su vara, y ocurrió que la vara de Aarón, es decir, un palo que ya estaba muerto, es como tener un bastón, ¿no es eso? ¿Hay alguna posibilidad de que esto reverdezca? No. Sin embargo, la vara de Aarón reverdeció. O sea, no estaba sembrada, no estaba alimentándose de humedad, no había nada, no hay ninguna condición como para que esta madera cobre vida, pero Dios hizo lo imposible. Nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente.
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. A ver, ¿por qué este Melquisedec? Vamos a recordar un poco a Melquisedec. Este Melquisedec, capítulo 7 de Hebreos, sacerdote, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham y que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre ni madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, amigo de Dios, el hombre con el que Dios hacía su pacto, pero Abraham lo vio y le entregó los diezmos a Melquisedec. Ahora hay un principio espiritual, que pero él no podía ser mayor que Abraham. Espérate, es que él bendijo a Abraham y hay un principio en la palabra. Ciertamente, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Los descendientes de Aarón, los levitas, tenían ese mandamiento, ellos podían recibir los diezmos de los hijos de Israel. Pero ¿por qué Melquisedec le recibe los diezmos a Abraham? ¿Por qué Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec? Que los hijos de Israel fuesen y entregaran los diezmos a los levitas, a los descendientes de Leví, a los sacerdotes que venían del linaje de Aarón, tenía sentido, Dios lo había ordenado. Pero ¿por qué Abraham lo hizo cuando no existía ley? ¿Por qué Melquisedec lo recibió cuando no existía ley? Ahora, ¿por qué tenemos que entender esto? Porque el sumo sacerdote que nosotros tenemos, Jesús, es un sumo sacerdote según esta orden. ¿Ok? ¿Recuerdan que mencionábamos ese pasaje resucitado para nuestra justificación? Y mencionaba que no, esa palabrita que es traducida para, también podría ser traducida por. Tiene ambas acepciones. Ahora, él vino a cumplir la ley. Entonces su labor sacerdotal la desempeñó como un sacerdote, como el trabajo que hacían los sacerdotes, según el orden levítico.